En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes, con tu espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros. En un momento de silencio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. Pedimos por todos los sacerdotes, vivos y difuntos, por el Padre Alfonso y quienes han ejercido aquí su ministerio sacerdotal, por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y a la vida matrimonial, por los niños, por los jóvenes, por las personas de la tercera edad,
por los enfermos, por quienes cuidan de ellos, por el personal médico, por el eterno descanso de Esteban Arredondo Rangel, por las ánimas de purgatorio, por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Y también pedimos al Señor que las intenciones que hemos puesto en sus manos nos las conceda para nuestra santificación. Dios nuestro, que llevase a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros Cristo, nuestro pontífice, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las cosas de Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti. El bautizado, al haber nacido del Espíritu de Dios, tiene este Espíritu de Dios sin medida. Nosotros estamos impuestos a cuantificar las cosas, incluso el amor. Que ¿cuánto me amas? No, pues te amo que de aquí a las estrellas, de ida y venida. Pero hay cosas que en verdad no se pueden cuantificar. Una de ellas es el amor. Y otra cosa que no se puede cuantificar es el Espíritu que Dios nos da. ¿Cuánto nos da Dios su Espíritu? Poquito, mucho, más o menos. Simplemente se nos da sin medida. Nosotros diríamos de una manera infinita, para especificar que es algo que no tiene fin. Por eso, si la pregunta es ¿cuánto me amas?, sería de manera infinita, sin fin. ¿Cuánto nos ama Dios? De manera infinita, sin medida. También la palabra infinito significa que no tiene medida, que no tiene fin. Y Dios nos ha dado su Espíritu sin medida. Y cuando el Espíritu Santo se hace presente en cada sacramento, se da sin medida. Lo que a veces podemos nosotros un poquito cuantificar, porque ya es algo más cercano a nosotros. Es lo que aprovechamos del Espíritu de Dios que se nos da.
Y lo podemos hacer quizá de manera comparativa. Menos que la otra vez, más que la otra vez, o máximo, lo máximo. Es quizá un poco de modo en que podemos graduarlo. Y cuando este Espíritu de Dios se da en los sacramentos, nos da en los sacramentos, es sin medida. En el bautismo sin medida, en la confirmación sin medida, en la Eucaristía se nos da sin medida. En este momento que estamos celebrando la Eucaristía, se nos está dando este Espíritu sin medida. Y decíamos, lo que sí podemos un poco darnos cuenta y un poco, no cuantificarlo, pero graduarlo, es que es poco o es más que la otra vez, o es muchísimo, algo así. Pero lo que nosotros aprovechamos de esto que se nos da sin medida, depende de nosotros, de la apertura que tengamos cada uno de nosotros a la gracia de Dios que se nos da sin medida. ¿Y cómo nosotros podemos aceptar e ir aprovechando esta gracia de Dios que se nos da sin medida? Dice el Salmo: bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Y cuando nosotros bendecimos a Dios a todas horas, y no cesa nuestra boca de alabarlo, estamos disponiendo al alma para que aproveche esta inmensidad que se da de gracia, este Espíritu que se nos da sin medida. Y un modo de hacerlo es a través de las jaculatorias. Las jaculatorias son oraciones pequeñas. Nosotros conocemos las del Santísimo Rosario, pero también cada uno de nosotros puede hacer una propia, una oración pequeñita, una frase o dos frases, y esas estarlas repitiendo de manera continua durante el día, sin importar la actividad que se esté haciendo. Y así está por decir lo que le llaman el Rosario de la Liberación, que lo que repite es: sáname, sálvame y libérame. Y así está repitiendo todo eso. O si queremos, como los serafines, los que están más cercanos a Dios: santo, santo, santo. Es lo que los serafines hacen en el cielo. Nada más dicen la palabra santo, y ya con eso están exaltando la grandeza de Dios. Por eso, no es hacer mucho, ni hacer distinto, sino contemplar. Y entonces se entra en esa actitud contemplativa. La actitud contemplativa es como subir a un cerro o situarnos en lo alto
de algo y ver la inmensidad. Allá quien va, por decir, a Guanajuato, lo suben allí al cerro, no sé cómo se llama el cerro donde está el Pípila, y entonces ve la inmensidad de la ciudad, y ahí contempla todo. Más o menos algo así. El corazón se hace contemplativo, porque ya no es un corazón que entra tanto al análisis, al pensamiento, sino a ver la grandeza de Dios. Y así el alma va haciéndose capaz de aprovechar más esa inmensidad del Espíritu, alabando y bendiciendo al Señor a todas horas. Y de esa manera, la luz que se recibe en el bautismo se va haciendo cada vez de más intensidad. Y de una manera también más intensa, Dios va actuando en nuestra vida. Y Dios va haciendo, y el hombre va haciendo las obras de Dios, para que así, en este amor inmenso que hemos recibido, en este Espíritu sin medida que se nos ha dado, nosotros vayamos participando. Y no solo del amor, y este amor inmenso, y este Espíritu sin medida, es lo que nosotros llamamos nuestra resurrección. Participamos de Cristo resucitado, para que así también nos convirtamos en apóstoles valientes de este resucitado, así como nos habla la primera lectura, la valentía, el no tener miedo. Y es algo que nosotros necesitamos en estas circunstancias, no tener miedo, participar de la inmensidad del amor de Dios y de este Espíritu sin medida. No tener miedo, no tener angustia, no caer en el pánico. Y de esta manera, así nosotros estaremos llenos de esperanza y llevando la esperanza a nuestra sociedad, teniendo la esperanza allí en la familia y teniendo la esperanza que las cosas están difíciles, sí, pero hemos resucitado y se nos ha dado el Espíritu sin medida, esta inmensidad del amor de Dios que hace que lo que está difícil se ha vencido con su gracia. Que las cosas se van a poner muy difíciles, sí. Y si nosotros recurrimos a las personas de la tercera edad, nos daremos cuenta que siempre han sido difíciles. Siempre. No hay momento en la vida que sean fáciles, porque ellas nos contarán su historia y nos dirán, es que cuando yo era niña, pues las cosas eran difíciles, que cuando fui joven las cosas eran difíciles, que cuando me casé las cosas eran difíciles, que ya cuando tuve los primeros hijos las cosas eran difíciles. Entonces nos daremos cuenta que las cosas siempre han sido difíciles. Eso no es de ahora.
ni será solamente de después. Siempre ha sido así, difícil. A veces pensamos que en la antigüedad las cosas eran más fáciles y no. Los apóstoles las tuvieron tan difíciles como nosotros ahora las tenemos difíciles para la predicación de la palabra de Dios. Y en lo económico, en lo político, en lo social, siempre ha sido difícil. Por eso, hermanos, eso no debe espantarnos, ni debe quitarnos la paz. Pero sí, hemos de llenarnos de la esperanza, de la inmensidad del amor de Dios y de este Espíritu sin medida que se nos da para iluminar al mundo, para resucitar con Cristo y también para llenar al mundo de este Espíritu sin medida. Hermanos, así como este Espíritu se nos da sin medida, proclamemos la grandeza del Señor y alabemos su poder. ¿Cuántas veces? Sin medida. ¿Cuánto tiempo? Sin medida. Así, del mismo modo que se nos da, también de ese mismo modo nosotros alabemos, bendigamos y dispongámonos a recibir. Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia que les diste sin medida el día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido,
te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima,